Estamos entonces en la primera unidad, estadística inferencial, y vamos a comenzar hablando de estimadores. Estimación de parámetros. Bueno, vamos a hablar de la introducción de conceptos básicos, propiedades de los estimadores, que es muy importante. El método máxima verosimilitud se va a mostrar, la otra semana se harán ejercicios. Y la distribución de un estimador en el muestreo también será la próxima semana o quizás la que viene, porque esto yo lo doy después del teorema central de límite. ¿Ok? Entonces, en conceptos básicos podemos hablar, pues, que hasta ahora hemos visto, como saben, un modelo de probabilidad desde el semestre pasado, en donde podíamos calcular probabilidades que una variable tomara o no tomara un cierto valor. Que recuerden que los pilares fundamentales de la estadística es la matemática y la probabilidad. Ahora nos interesa un proceso inverso. ¿Sí? Una vez que observada la frecuencia con que la variable toma los valores, buscamos un modelo probabilístico que describa datos hacia una población más grande. Esto se llama realmente la estadística inferencial, que ella va a inferir, o va a adivinar, o va a estimar lo que puede pasar de una muestra, extrapolarlo hacia una población. Entonces, mirando aquí el gráfico, pues tenemos una población que es un conjunto de elementos que tienen características similares. Este conjunto puede ser de personas, de cosas grandes, cosas pequeñas, personas con ciertas características. Entonces, ese conjunto, que es la población, vamos a sacar una muestra en la cual sea muy representativa de la población en general. Entonces, de esta muestra es lo que saca la estadística inferencial para realizar dos cosas importantes: la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. Como les dije, la estimación de parámetros la vemos la otra semana, los ejercicios, ahora vamos a ver la teoría, en el cual nos va a permitir hacer cierto tipo de estimaciones o ver cierto tipo de parámetros y poderlos analizar. Y la prueba de hipótesis, para adelantar un poco, es como decir, yo voy a lanzar una hipótesis. Bueno, yo creo que lo que va a suceder es tal cosa, por esto, por esto y por esto. Entonces uno hace el análisis y comprueba si la prueba de hipótesis es verdadera. Esa es otra historia, vamos a decirlo así, pero también está dentro de nuestra asignatura. Entonces, ¿qué hace uno en el problema de estimación? En el problema de estimación o en los procesos de estimación, uno selecciona la población, hace lo que ya hemos hablado, el proceso muestreo, cualquier tipo de proceso muestreo que ya se los describí la semana pasada, y seleccionamos la muestra. Esta muestra que seleccionamos, tratamos y siempre lo intentamos de que sea representativa de la población. ¿Por qué? Porque necesitamos tener que esta muestra se parezca lo más posible a la población. Recuerden que hay poblaciones que son muy heterogéneas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cómo vamos a seleccionar aquí mi muestra, y esta muestra la tengo que extraer, sacarla a un lado para poderla analizar. Al analizar, ¿qué le vamos a calcular? Bueno, le podemos calcular los estadísticos, ¿sí? Que sería la media, la varianza, la proporción, la desviación estándar, que son los más comunes. Y así, con este análisis, podemos inferir qué va a pasar en la población más grande. Recuerden que hay poblaciones bastante grandes, que no podemos hacer un análisis de cada uno de los miembros. Cuando uno analiza una población completa, eso es lo que se llama censo, que es lo que hace el país cada 10 años, cada 15 años, cuando queremos saber cuánta gente vive en el país, cuántos son hombres, cuántos son mujeres y otros datos importantes estadísticos. Pero los censos implican mucho dinero, implica a veces tiempo. Antiguamente los censos se hacían en un día, donde la gente no podía salir a la calle y llegaba alguien a tu casa y te hacía ciertas preguntas y eso se hacía en un día. Hoy en día no se puede hacer en un día. Se tiene que hacer paulatinamente porque la población ha aumentado mucho. ¿Ok? Entonces, como no podemos hacer un censo a toda la población, tenemos que buscar una muestra. Y ya hablamos la semana pasada de lo que significa sacar una muestra o sacar un proceso muestreo.
como expertos o como investigadores, tenemos que saber seleccionar nuestra muestra, saber cómo la vamos a buscar. Pero ahora, ya después que hemos hecho ese procedimiento o ese proceso de muestreo, tenemos que analizar nuestra muestra. Ok. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a tomar y vamos a hablar de ciertas definiciones que tienen que ver con esto. Entonces, si tenemos variables, que sería x1, x2 hasta la xn, son variables o muestras aleatorias, que cualquiera puede ser. Son independientes, todas tienen la misma distribución, etc. Entonces, recordando lo de la semana pasada, un estadístico es cualquier función de la observación de una muestra aleatoria. Es decir, cuando yo tomo mi muestra, lo que voy a tener ahí es un estadístico. ¿Sí? Un estadístico. Así le llamo, estadístico. ¿Qué puede ser la sumatoria? Aquí tengo mi media, donde la sumatoria todas dividido entre n, que es el número de la muestra. Y un estimador es un estadístico que se utiliza para estimar un parámetro desconocido de la población. Recuerden que todo lo que sea parámetro tiene que ver con la población. Entonces, este estimador, que por lo general le llaman estimador, no le dicen estadístico, ¿sí? Se utiliza para poder estimar, adivinar, podemos decirlo, estimar, como decir, vamos a predecir qué va a pasar. A veces no sabemos si esto es verdadero. Recuerden que estoy estimando. Esto es como un juego. Ahora van a ver por qué. Un parámetro desconoce una población. Entonces tengo aquí que esta es mi media de mi muestra. Y el mu, y mi mu sombrero, que se llama aquí mi mu sombrero, ya que se borró ahí, mi mu sombrero, pues lo de el parámetro de la población. Entonces, una estimación es un valor concreto del estimador para una muestra en particular. Siempre hay un valor concreto en el cual podemos analizar. Otra cosa que quería aclarar, en una muestra no es suficiente sacar una sola, una población no es suficiente sacar una sola muestra, podemos sacar diferentes muestras. Y a cada una de esas muestras, sacarle una media y después sacar la media de la media. También se utiliza ese tipo de técnica. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, el objetivo de la estimación de parámetros es proveer de métodos que permitan determinar con cierta precisión el valor de los parámetros de un modelo a partir de una muestra extraída de la población. Lo mismo que hemos estado hablando. ¿Cuáles son los estimadores o los parámetros? Estos parámetros, pues, son estos grandes que están aquí, que tenemos la media poblacional, que se representa con la letra mu, y su equivalente sería la media muestral, que se representa con X, y un palito arriba. Tenemos la varianza poblacional, que es un rho al cuadrado, y otros, quiere decir que todo lo que vamos a hablar de estimadores que sea relacionado con la población, la varianza, la media aritmética o todo lo que sea relacionado con la población, lo voy a llamar como este rho, ¿sí? Aquí. Entonces, cuando hablo de muestra, como está acá, le voy a poner aquí el sombrerito. Yo ya sé que esto tiene que ver con la muestra. Puede ser cualquiera de estos, varianza muestral, media muestral, desviación estándar muestral, etc. Cualquiera. Pero para designarlo, le voy a poner aquí un sombrerito. Para no designarlo, voy a borrar un poquito que aquí me quedó feo. Para hablar de población, voy a ponerlo sin el sombrerito. ¿Sí? Esa es toda la diferencia. Entonces, quedamos que la estadística inferencial usa la estimación y la prueba de hipótesis para hacer sus análisis. Pero la estimación se divide en dos grandes grupos, que sería la estimación puntual y la estimación por intervalo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar de eso. Entonces, nuevamente, vamos a hablar que la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis son los que manejan la estadística inferencial. Y nuevamente les muestro aquí.
Aquí tendríamos los parámetros, que también están la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional, y aquí puedo detallar más que estas corresponden a variables cuantitativas, que sería la media y la varianza, y la proporción es una variable cualitativa, ¿sí? Y los estimadores sería la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral, que como ven aquí tienen el correcto. ¿Sí? Aquí el tamaño de la muestra es n mayúscula porque es la población y aquí es n minúscula porque es la muestra. Esta es otra definición. Recuerden, variable cuantitativa y cualitativa. ¿Por qué hablamos de cuantitativa y cualitativa? Bueno, cuantitativa porque es un número, siempre vamos a tener un valor en el cual lo podemos asignar a un número. En cambio, la variable cualitativa puede ser una, por ejemplo, satisfacción respecto a un producto. Esa es una cualidad. Si, ay, me siento muy satisfecho, me gusta mucho. O no me gustó para nada. Bueno, esa es una variable cualitativa. Sigo por acá. Entonces, volviendo a lo mismo. Siempre vamos a tener inferencia de estimación con esta relación. ¿Sí? En el cual, vuelvo a decir, aquí tengo la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral. ¿Sí? Que son funciones que van a representar estas que están aquí, la muestra y la población. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si yo tuviese, por ejemplo, si yo jugara golf, imaginémonos que el estimador es un jugador de golf. Y allá tenemos el hoyo donde tenemos que acertar o acercarnos lo más posible. Bueno, eso es lo que hacemos al estimar. Tenemos el parámetro y al lanzar nuestra bola de golf, pues estamos acercándonos. Es como un juego. Puede ser que acerte, puede ser que no le achunte, puede ser que llegue lo suficientemente cerca o lo suficientemente un poquito alejado, pero ahí estoy analizando lo que puedo hacer. Bueno, estimar es lo mismo. Es como lanzar una pelota de golf, ¿sí? Y tratar de acercarse a lo más posible a un objetivo para poder descifrar o definir los parámetros poblacionales. Sigo por aquí. Entonces, la distribución de la probabilidad del estimado. Eso vamos a distribuir la probabilidad. Vamos a ver si estamos muy cerca, si estamos lejos, o realmente me sirvió. Entonces, para lograr esto tenemos que definir ciertas características que deben tener los estimados. Sigo por aquí. Entonces, como les había dicho, tenemos una estimación puntual y una estimación por intervalo, que son las dos grandes familias. El estimador puntual tiene que tener ciertas características, que debe ser, primero, debe ser insesgado. Ahora vamos a ver qué es insesgado. Debe ser eficiente, también consistente y suficiente. Hay algunos libros donde ponen que también debe ser robusto, es como mantener o fortalecerse siempre en un resultado. Eso es relativo. Yo por eso no lo uso mucho porque hay ciertas dinámicas que cambian en una población. Recuerda que estas son muestras y puede ser que no sea tan robusto mi resultado, pero sí puede ser suficiente. Y la estimación por intervalos, que tendríamos la estimación aquí por intervalos, existen muchas situaciones en las cuales es preferible determinar un intervalo dentro del cual se esperaría encontrar el parámetro poblacional. Tal intervalo se conoce como estimación por intervalos. Es decir, es más fácil tener la certeza de que entre un intervalo y otro puede estar el resultado correcto, que lanzar un resultado puntual y que se nos acerque o se aleje mucho del resultado verdadero. La estimación puntual se usa, pero más se usa la estimación por intervalos. Pero los dos se usan. No es que más o menos, dependiendo de la información que tú quieras obtener. Eso es más que nada lo importante. Bueno, entonces me dan un minuto que voy a abrir una cosa aquí.
¿Se murió la profe o qué? Ahí estoy. Parece que se cayó la profe, ¿o no? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada, profe. Pensé que se nos había pegado. No, 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 sino que fui a buscar mi celular que lo sentí sonar. Estaba cargando. Y a veces me escriben de la universidad. No. Ya. Sigo entonces. Entonces tendríamos aquí la estimación puntual, sí, y la estimación por intervalos. Sigo por acá. Entonces, dijimos que la estimación puntual tendría que tener ciertas características, que en el otro bloque lo vamos a seguir acentuando para que logren su aprendizaje significativo. Bueno, las características ideales de un estimador puntual es que sea insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Entonces vamos a ver más o menos qué significa todo esto. Ok, si notamos el parámetro poblacional como dijimos, y el otro, el estimador muestral, aquí con el sombrerito, sabemos que cuando hablamos de los parámetros nos va a tener sombrerito y cuando hablamos de estimadores muestrales va a tener su sombrerito. Entonces, Profe, dígame. ¿eso es un 0? No, son letras griegas, de Ro, Ay, Ro, letras griegas, mayúsculas, por eso se ven así. ¿Mm? Entonces, ya que me están escribiendo. Ajá, ajá. Ya, muchacho. Ya. Ya, entonces tendríamos la primera característica o la primera propiedad, que tiene que ser insesgado. Insesgado, ¿qué significa? Que tiene que estar centrado, ¿sí? Es decir, que no tiene mucha diferencia entre el valor que quiero acercarme y el valor verdadero. Entonces, un estimador, ¿sí? Que sería, esto también le dicen zeta o teta, en griego se dice zeta, aquí zeta, sombrero, es un estimador insesgado, centrado, sí, solo sí, ¿qué pasa? La esperanza matemática, esto que se dice, la esperanza matemática, se le llama así esperanza matemática, porque pueda suceder lo que yo creo que va a pasar. De este Z, sombrero, tiene que ser igual al Z de la población o del parámetro poblacional, para que sea insesgado. ¿Qué quiere decir insesgado? Que no tenga, que su valor sea lo más cercano al verdadero. ¿Sí? Si un estimador no es insesgado, pues va a haber una diferencia entre los dos. ¿Sí? Una diferencia. Entonces va a existir un sesgo. Ahora les muestro qué es un sesgo. Si existe una diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro a estimar, esa diferencia se llama sesgo, que a veces en ciertos libros lo definen como K minúscula, que sería la esperanza del Z sombrero, que sería de la muestra, menos el Z poblacional o del parámetro poblacional. Entonces, un estimador insesgado, si la medida de su distribución muestral es igual al parámetro de su población. ¿Sí? La media de las medias, lo que yo le hablaba. Es decir, si yo tomo un parámetro y lo mido, ¿sí? Y saco una muestra de una población y saco la muestra, tengo aquí una población y saco aquí una muestra. Por acá saco otra, yo la saco aquí y analizo esta, la saco acá y analizo esta, la saco acá y la analizo esta, y por ejemplo le calculo la media. Yo de esta media puedo calcular la media de las medias también. Entonces, al calcular la media de las medias, ¿sí? También voy a calcular un insesgado, es decir, lo más próximo que pueda tener hacia la verdad. Bueno, aquí me rayé todo, pero aquí está el gráfico. Voy a borrar esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí
este valor. Tengo la esperanza de Z1, sombrerito, va a ser igual a mi Z de la parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, aquí coincide, como pueden ver, coincide con el Z poblacional. En cambio aquí, no, porque aquí tengo en el centro un Z poblacional 2. ¿Qué quiere decir? Voy a marcar aquí. Que cuando es sesgado, tiene un sesgo, quiere decir que hay una diferencia aquí. ¿Ven? Hay una diferencia. En cambio, cuando es insesgado, quiere decir que cae justo en el mismo valor. Si yo tengo aquí el valor, y justo aquí está el de la población, que sería el Z poblacional, el RO poblacional. Entonces, aquí cuando sea insesgado, el 1, va a ser igualito, ¿sí? Va a ser exactamente igual. Pero si está con una diferencia, como se ve aquí, esto se llama sesgo, ¿sí? El sesgo, una diferencia. Por eso necesitamos que sea insesgado, que no tenga diferencia. Claro, ¿cómo lo puedo analizar? Cuando vean los problemas vamos a tener dos variables, o dos parámetros, o dos RO, sombrerito, uno arriba y otro abajo. Entonces me dice, ¿cuál es el más insesgado? Bueno, el que sea más pequeño, el que se acerque más a 1, o el que sea más chiquitito, ¿sí? El más pequeño, el que va más lejos. Sigo por acá. Entonces, en estos dos ejemplos, ¿cuál podría decir que es el que tiene más insesgabilidad o que es más insesgado? Bueno, si observan ustedes, en el primer ejemplo, de este Z1 sombrero, que es de la muestra 1, el valor de un estimador, tiene, por ejemplo, aquí, tiene una pelotita, aquí lanzó otra por acá, aquí lanzó otra por acá, aquí lanzó otra por acá, y esta quedó por acá. En cambio, en el segundo, todas pasaron de largo, suponiendo que lanzamos de aquí para allá. Todas pasaron de largo, ¿sí? Pasaron por aquí, aquí quedó una malla, esta quedó súper lejos, esta quedó más lejos todavía. Entonces, ¿cuál es el más insesgado? Bueno, el más insesgado porque ustedes pueden ver que tienen una mejor distribución, a pesar de que uno le achunté, quedé distribuido uniformemente frente a lo que yo necesitaba encontrar. En cambio, aquí no. Aquí tiene más sesgo. ¿Por qué? Porque el que yo necesitaba encontrar, me alejé mucho, lo pasé de largo. Entonces ahí cometí un error. Soy demasiado sesgado para poder aceptarlo. El que me sirve es el primero, que es mejor distribuido, a pesar de que tiene su sesgo, no es tan insesgado, es menos sesgado que el otro. Entonces es más útil al momento de analizar la situación. Veamos este otro, que también es lo mismo. Si yo tengo aquí una función donde tengo el valor de X y un parámetro muestral, como un estimador muestral, tengo mi sombrerito, ¿no? Lo que yo les digo que siempre, todo lo que tenga sombrerito, lo voy a poner de rojo, es un estimador, mi sombrerito. Y acá tengo el sombrerito en el valor de las X, ¿sí? Mi estimador muestral. Y aquí tengo, por ejemplo, el parámetro poblacional, que sería mi Z, ¿sí? Entonces, ¿cuál será más sesgado o menos sesgado? Bueno, aquí tengo la función número 1, que sería mi Z1 de la parámetro de estimador muestral, se me corre esto acá. Y acá tenemos el Z2 de estimador muestral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que es más insesgado o que es insesgado? El que coincide justo con quién, con este señor que está aquí, que es del parámetro poblacional. No, porque ya tiene una diferencia, si lo pueden ver, esta diferencia. Aquí tengo el sesgo, ¿ven? Entonces, es más sesgado y este es insesgado. Y eso es lo que yo busco, que sea más insesgado. ¿Sí? En la representación gráfica anterior muestra las funciones de densidad. Puede ser poblacional, etc. De dos posibles estimadores de n potenciales de una distribución muestral. Uno de ellos sesgado y el otro insesgado. Como pueden ver, pues este es el más sesgado. ¿Cuál es el que me sirve? Tiene que ser el que me sirve, siempre.
el que se acerque más al parámetro poblacional. Puede ser que sí lo tenga y esté corrido un poquito, pero si está corrido un poquito, y este es el pedacito que está corrido, pues me sirve más que este que está acá, que es mucha más la diferencia. Por eso se busca que sea insesgado. Sigo entonces. ¿Qué otra característica debe tener? Eficiencia. Entonces aquí empezamos a hablar de la varianza. La varianza es un estimador. Si dos estimadores son centrados, es decir, son insesgados, ya vi que los dos son insesgados, que los dos me sirven, ¿sí? Que los dos están centrados, tienen casi el mismo valor de la población, ¿sí? Es decir, los dos son insesgados, están en este mismo rango, los dos están aquí. Ah, bueno, si los dos tienen o se acercan al parámetro poblacional, ¿cuál es el que más me sirve? ¿Sí? Entonces, el que más me sirve es aquel que tenga menor varianza. Es más probable que dé lugar a una estimación que esté más próxima al verdadero valor. Es decir, lo llamaremos eficiencia o precisión de un estimador, mientras menor varianza tenga. Si es menor la varianza entre los dos, es más eficiente. ¿Ok? Aquí dice eficiencia del estimador, sombrerito aquí, va a ser 1 sobre varianza del estimador. ¿Sí? Entonces, mientras más pequeña es su varianza, más eficiente es. Entonces, entre los dos que me salieron centrados, encuentro la eficiencia, la que sea la menor varianza para que sea más eficiente. En otras palabras, si dos estimadores son centrados, ¿cuál podría considerarse mejor? Bueno, aquel que tenga menor varianza, repito. Es más probable que dé lugar a una estimación que esté más próxima al verdadero valor del parámetro. ¿Qué es la eficiencia relativa? Es la relación entre uno y otro. Si tengo una eficiencia relativa entre el estimador Z2 sobre el estimador Z1, la eficiencia, recuerden que el otro era 1 sobre la varianza de este, se voltea. Es decir, si aquí tengo eficiencia de 2, aquí tendríamos la varianza de el Z sombrero 2. Y aquí tendríamos la varianza aquí arriba de Z sombrero 1. ¿Sí? Entonces se cambia. Esa es una eficiencia relativa. Sigo por acá. Entonces tenemos que, mientras más pequeña la varianza, más eficiente es. También podríamos hablar de cuando damos un valor de estimado de un parámetro, sería lógico dar una medida de precisión de esta estimación. Entonces aquí aparece lo que se llama error estándar del estimador. A veces se tiene que tomar en cuenta los errores o el error estándar de ese estimador, que va a ser la desviación estándar típica de dicho estimador, ¿sí? La desviación estándar típica de dicho estimador. Este es el estimador con sombrerito aquí, no se nota ahí. Esta letrica ahí. Entonces va a ser la varianza del estimador y la raíz cuadrada. Al sacar a nosotros la desviación típica, que va a ser sacar la raíz de la varianza, si la desviación típica depende del parámetro, la sustitución del parámetro de su estimador da lugar a un error estándar del estimado. Aquí vamos a poder saber cuál es el error. ¿Cuánto nos podemos equivocar? ¿Sí? Porque necesitamos tener un valor más preciso. ¿Ok? Sigo por acá. Entonces, lo que decíamos, para que un estimador sea eficiente, ¿sí? Dado que todo estimador insesgado, el estimador más eficiente es aquel que tenga la varianza más pequeña. ¿Ok? La varianza más pequeña. Sigo por acá. La varianza más pequeña de las muestras se dice que el estimador es más eficiente. Eso lo sabemos y ya lo estamos hablando. Mientras más pequeña, más eficiente. Entonces tendríamos que es insesgado, eficiente. Falta otra característica. Aquí tenemos la muestra. ¿Cuál sería más eficiente aquí? Bueno, si lo logran ver, pues también el mismo juego o la misma relación
O el mismo ejemplo del señor Golf. El señor Golf, bueno, tenemos este golfista que lanzó su bola y se acercó bastante, ¿no es cierto? Bastante. Más no la acertó, pero se acercó bastante. En cambio, en este otro ejemplo, cuando lanzó el golfista, pues fue más distribuido, como pueden ver, pero está como muy alejado. Entonces, ¿cuál de los dos es más eficiente? Pues lógicamente, pues el primero. Este es más eficiente. A pesar de que no le acertó, pues es más eficiente porque estuvo más cerca. Entonces, es más eficiente. Sigo entonces. ¿Qué otra característica debe tener un estimador? Debe ser consistente. Un estimador es consistente si, a medida que n, número de la muestra, aumenta, el valor del estadístico se aproxima al valor del parámetro. Diremos que un estimador es consistente cuando se aproxima al valor del parámetro al crecer el tamaño de la muestra. Mientras más grande es la muestra, más me puedo acercar al valor del parámetro. Describe el comportamiento del estimador cuando el tamaño de la muestra crece. Si el tamaño de la muestra crece, pues puedo decir que es más consistente porque se acerca más al valor del parámetro poblacional. Se puede considerar como requisito mínimo que se exige a un estimador, ¿sí? Que sea similar, parecido, y se acerque más al parámetro. Bueno, si necesito que se acerque más, pues tengo que hacer la muestra más grande. Esa es una condición y va a ser un estimador más consistente. Entonces, se aumenta el tamaño de la muestra, por lo tanto, se aproxima al parámetro. Mientras más se aumenta el tamaño de la muestra, lo voy a aproximar. Claro, porque si tengo una muestra de 100 y la aumento a 500, pues mi tamaño de muestra me va a permitir tener un estimador mucho más consistente, porque voy a acercarme más al valor verdadero, al valor que realmente necesito encontrar, que sea más o menos verdadero. Sigo por acá. Falta otra característica, que sea un estimador suficiente. Ajá, para que sea suficiente, este estimador, sin ningún otro estimador puede proporcionar la información del parámetro. Es decir, necesito solamente este estimador y este estimador me va a dar toda la información que yo quiero o yo requiero. Cuando un estimador da la información suficiente que necesito, es un estimador suficiente, ¿sí? Puede proporcionar la mayor cantidad de información con un solo requerimiento, ¿ok? La mayor cantidad de información con un solo requerimiento. Bueno, entonces, estimados alumnos, ya vemos la primera diapositiva. Déjenme descartar esto porque si no se me raya todo. Ajá. Entonces, volviendo para acá, tenemos que la estimación puntual tiene que ser insesgada, eficiente, consistente y suficiente. Como les digo, la otra semana, antes del taller, vamos a dar una clase donde vamos a ver algunos problemas de esto, unos problemas sencillos. No me gusta complicarle porque yo no quiero estadístico. Aquí lo que yo quiero es que sean alumnos que sepan de qué están hablando cuando más adelante en economía vean ciertas cosas que las analizan con este tipo de estadística diferencial, ¿no? Como estimación puntual, estimación por intervalo. En el próximo segmento vamos a hablar de la estimación por intervalo, que es tan importante también. Y también vamos a hablar un poco nuevamente de lo que es insesgado, eficiente, consistente y suficiente, con otro tipo de ejemplos para que la idea quede clara. A mí me gusta insistir y volver a hablar de lo mismo porque quiero que quede claro. No correr así como si fuera un maratón. No, me gusta volver a hablar para que se le vaya grabando y sea más sencillo después cuando estudie. Bueno, entonces, vamos a ir por receso unos 15 minutos. Voy a parar la grabación para poderla procesar porque me gusta